En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Estamos ya avanzando en este primer día de los santos ejercicios, en la charla de la tarde, y vamos a aproximarnos a esa necesidad que dentro del título de los ejercicios, estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Vamos a acercarnos a lo que es la vigilancia en la espera de ese Dios que está presente. El encuentro con Dios, la vigilancia del encuentro con Dios, que no es un encuentro exclusivamente cuando llegue el momento del juicio particular, ni muchísimo menos. Dios está presente en nuestras vidas y está presente en todos los momentos y situaciones. Está presente minuto a minuto. Muchas veces se habla de que yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo quiero vivir en la presencia de Dios. Y esa expresión es un poco inexacta. ¿Por qué? Pues porque yo siempre estoy en la presencia de Dios. Siempre. Otra cosa es que yo tenga conciencia, sea consciente de que estoy en la presencia de Dios. Dios está en mi vida, implicado en mi existencia, implicado en mis cosas. El Señor Jesucristo nos da pruebas de ello en el Evangelio muchísimas, cuando habla de cómo los lirios del campo están vestidos lujosamente, y Él dice que cuánto más no hará el Padre por nosotros, que valemos mucho más que esos lirios del campo. O sea, el vivir en nosotros en la presencia de Dios es precisamente lo que debemos de hacer. El Señor, en esa presencia que envuelve nuestras vidas, en algunos momentos Él quiere tener una presencia muy concreta, digamos, pues sí, muy especial, y en esa presencia Él quiere llegar y quiere que nosotros percibamos esa presencia, porque seguro que quiere mostrarnos algún aspecto de su gloria, algún deseo de su misericordia, a algo que Él necesita de ti. Y entonces por eso es por lo que yo estoy proponiendo la vigilancia en la espera del encuentro con Dios que está presente. Cuando el Señor quiera venir a ti a pedirte, porque Dios necesita del hombre que en su libertad quiera acoger su voluntad, su palabra, su deseo. Dios te necesita
para ayudar o salvar a otro, como otro utilizó a otro para transmitirte a ti la fe, para ayudarte en momentos muy complicados o para sacarte de alguna situación difícil. Y aquí está la clave, que cuando Dios te necesite, cuando Dios se haga presente de una manera muy concreta y para una misión muy definida, tú estés atento a ese momento. Vigilad, estad atentos, porque no sabéis cuándo es el momento. Digo que he dicho que Dios está presente en nuestras vidas y está presente en todos los momentos y situaciones, minuto a minuto. Pero el hombre de hoy, nosotros, no sé si contamos con ello. No sé si es que se piensa poco, no sé si es que no sabemos escrutar los acontecimientos, no sé si no sabemos escrutar pues los diferentes movimientos de las personas y de uno mismo. No sabemos darnos cuenta de algo tan sencillo como puede ser preguntarnos qué puede pensar Dios de tal situación, de tal acontecimiento social, religioso, político, mundial, eclesial. ¿Qué puede pensar Dios de tal o cual ley que se promulga y que se pone en marcha? Unas veces, bueno, en los últimos tiempos nosotros en España estamos corriendo una situación en esto de las leyes muy penoso, ¿no? Porque vienen atacando los pilares más sagrados de la familia cristiana, más sagrados de la vida humana. Dicen que son leyes que protegen la libertad. Más bien yo diría que son leyes que van frontalmente contra Dios, contra el Dios creador, contra el Dios Señor de la historia, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco solemos pensar sobre aquel comportamiento. Podremos criticar, censurar, juzgar el comportamiento de esta persona, de la otra, pero ¿qué piensa Dios de ese comportamiento que ha tenido esa persona? ¿Qué piensa Dios de cómo se vive y cómo se quiere vivir en esa actitud, yo diría, pues un tanto libertina, a la que igual parece que nos estamos acostumbrando? En definitiva, parece vivirse como si Dios no estuviera, como si Dios no existiera. Esto es triste decirlo, pero uno tiene esa sensación muchas veces cuando escucha a las personas, cuando escucha las noticias, cuando escucha e incluso a la gente de iglesia, a la gente practicante de la fe. Pero bueno, ¿dónde está Dios? En esa conversación, ¿dónde está Dios? En ese juicio de valor, en esa crítica, en ese parecer, ¿dónde está Dios? Nos mostramos como si tuviéramos la solución de todo, y la solución solamente la podemos encontrar en Dios. Pero claro, no le tenemos en cuenta. Él puede estar presionando a través de los acontecimientos, puede estar presionando a través de los hechos y nosotros, pues... ¿Pero qué piensa Dios de la sequía que estamos padeciendo? ¿Qué piensa Dios de estos momentos tan críticos y tan difíciles en los que está nuestra sociedad? ¿Qué piensa Dios
de esos hijos sin padre y de esos padres sin hijos, porque aunque los hijos tengan padre y los padres tienen hijos, pero en el desorden en el que viven los padres, pues es el mismo desorden que viven los hijos. ¿Y qué piensa Dios de todo eso? No, lo único que yo pienso es lo que me interesa, lo único que yo pienso es lo que me viene bien, lo único que me interesa es que yo ahora sí, luego no, luego después, antes no era y luego fue. Claro, así es imposible tener un encuentro con Dios. Es imposible esperar la manifestación de Dios en mi propia vida. No digamos ya a través de los acontecimientos. Digo yo que la sequía, sí, claro, como aquí estamos solucionándolo todo a golpe de unas cosas pues un tanto, pues digamos cuando menos sospechosas. Estamos clamando porque los científicos dicen que las estadísticas, que no sé qué, el cambio climático, y se acabó. Y ya que como si no hubiera habido sequía nunca. Como si a lo largo de la historia de la humanidad y de la Iglesia no se hubieran producido situaciones como las que están, como si aquello que cuenta la historia de las rogativas, de sacar las imágenes de Cristo o de la Virgen o de algún santo precisamente en procesiones, en rogativas para que lloviera, eso no tuviera nada que ver. Fue de unas generaciones que ni tan siquiera eran de nuestra humanidad. Yo no sé, aquellos debían de ser algo que eran... Pero aquí a nadie se le ocurre. ¿Qué está pasando? ¿Qué piensa Dios con esa sequía? El cambio climático. Bueno, sí, ¿y el cambio climático qué? Pues entonces habrá que hacer presente a Dios en el cambio climático. ¿Estará Dios presente en el cambio climático? No sé. Esto de que da la impresión de que no se piensa en las cosas desde el ángulo divino, pues parece ciertamente cuando menos una temeridad, porque el hombre se cree dueño de la historia y Dios el hombre no es dueño nada más que de una cosa, y además transitoriamente. Cada uno somos dueños de nuestra propia vida en tanto en cuanto Dios nos la dio para que nosotros, haciendo camino en el uso de mi libertad, de nuestra libertad personal, podamos optar por este camino o por el otro. Y de esa manera podremos decidir lo que queramos. Pero no somos definitivamente dueños de nuestra vida, porque la salud debemos de procurarla y cuidarla, pero cuando aparece por lo derecho una enfermedad duradera e incurable, esta enfermedad incurable llega para quedarse, incluso a veces para terminar con la vida de la persona. Entonces, ¿de qué somos dueños? Del cambio climático. Lo que tenemos que ser es ser un poco más humildes y estar pendientes, vigilar, para cuando Dios se haga presente en nuestras vidas, para que cuando Dios se haga presente en nuestras vidas tengamos un encuentro serio, sereno, profundo con Él. Y Él escuchemos, le atendamos, sepamos lo que Él quiere y espera, porque no habrá sorpresas si cada día nosotros vivimos ese encuentro con Dios. Dios está presente, pero se hará presente si yo estoy vigilante. Y en esa presencia que Él llegará en la vigilia que yo mantengo, mostrará sus necesidades. ¿Dios necesita algo? Sí. Sus necesidades de que tú prestes tu inteligencia, tu memoria, tu mano, tu lengua, tus ojos, algo que necesita la humanidad, que necesitan las personas, o incluso cuyo destinatario es alguien muy concreto.
Pero es imposible mantener este estado de vigilancia, de vigilia que estamos diciendo para cuando Dios se haga presente, para el momento en el que Dios se hace presente, si no somos capaces de mantener una lucha. San Pablo compara la vigilia a la guardia que hace el soldado bien armado que no se deja sorprender. Estar en vigilia supone estar en atención. Y entonces tengo que dejar de hacer todo, solamente tengo que estar atento a ver lo que... No. Tienes que aprender a vivir como pide el Señor Jesucristo. Tienes que aprender a estar en vela, dice Mateo 24, 42, 44. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en la casa. Por eso, estad también vosotros preparados. Estad en vela, siempre, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. En este caso de lo que estamos tratando, en el momento en que menos penséis, vendrá Dios a pedirte. Vendrá Dios al encuentro contigo. Vendrá Dios a mostrarte su gloria, a mostrarte su amor, a mostrarte todo lo que es su providencia y su sabiduría para hacerte partícipe de todo ello en la medida en la que tú sepas mantenerte en pie, mantenerte en esa vigilia. Dice también Cristo en Lucas 12:40, lo mismo vosotros estad preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre, porque a la hora que menos penséis viene el Padre de la misericordia, de las misericordias, a hacerte partícipe de su gloria y de su amor. Es necesario estar vigilante contra los enemigos de Dios, porque no solamente en el orden positivo, estar vigilantes de la llegada del momento en que Dios se va a hacer presente en tu vida. También es necesario estar vigilante contra los enemigos de Dios, contra las malas inclinaciones. En el Evangelio de San Mateo 26:41, cuando Cristo está en el huerto de los olivos y a la entrada les ha dicho a los apóstoles que se queden allí, y en cambio a Santiago, Pedro y Juan se los lleva con él más adentro, cuando les dice que oren, que velen y oren, él va a velar y siente aquella tristeza tan profunda que nos cuenta el Evangelio. Dice que él se levanta y va a los apóstoles y se los encuentra dormidos. Y entonces les dice, velad, velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no caigáis en la tentación. Hay que vigilar para estar luchando contra los enemigos de Dios, contra estas tentaciones, estas seducciones del enemigo, porque tú querrás estar atento al encuentro con Dios, pero el enemigo lo entorpecerá todo lo que puede. Claro, es su misión, y misión que él cumple con todo celo y con toda prontitud y con todo empeño y con toda insistencia. Y más cuando el alma se pone en la tensión de vigilia para estar atento continuamente al paso del Señor. Estar trabajando, estar en la familia, estar en los compromisos sociales, en las responsabilidades de todo tipo,
también religiosas, siempre haciendo lo que uno debe, pero en actitud de vigilia, en actitud de atención. Y eso es lo que hemos de aprender a hacer, porque si no, la persona tiene que vivir en el combate espiritual en el que está su vida, no puede dejar las cosas. Precisamente en el combate espiritual, en la lucha que hay entre el bien y el mal, en el propio corazón, en la propia alma, está precisamente en medio de toda la vorágine que uno tiene que vivir. Y uno tiene que saber que está ahí en esa lucha y uno tiene que vigilar también en esa lucha. Estar atentos para no descuidar en ningún momento la oración personal, la oración que nos va a precisamente a mantener en vela, porque sin esa oración aparecerá uno de los enemigos mayores que tiene el alma, que es la tibieza. La tibieza, recordad que en el libro del Apocalipsis, cuando el ángel habla a las iglesias y le dice, porque no eres ni fría ni caliente, ojalá fueras fría o caliente, pero porque no eres fría ni caliente, porque eres tibia, mi boca te vomitará. La tibieza es el peor mal que puede sufrir el alma. La tibieza es como aquel dicho popular que se dice, con todo el respeto, de los gallegos, que cuando te encuentras a un gallego en una escalera, pues no sabes si sube o si baja, porque a la hora de manifestarse no sabes. Pues eso es la tibieza. La tibieza es no saber si vas o si vienes. Es el abandono absoluto, pero no el abandono del bien por hacer el mal, no el abandono del mal por hacer el bien. No, el abandono, el no quererse complicar la vida, el aquí me lo solucionen todo, aquí me las den todas. Claro, si no hay tensión, si no hay vigilancia, pues no se puede ser ni frío ni caliente. Lo lógico es que la tensión de la vigilancia es para ser caliente, lógicamente, para ser bueno. Pero también se necesita la vigilancia para hacer el mal, estar atentos a la tentación para seguirla, estar atentos a aceptar lo que nos quieren proponer. O sea que la vigilancia es necesaria. Ahora, si yo cierro el puesto de vigilancia y decido pasar, uno se pregunta tantas veces ante personas que no... Dices, bueno, pero ¿cómo esta persona puede ser tan insensata? ¿No se da cuenta que por ese camino tiene, beneficios inmediatos que puede procurar, pues, el vicio que sea? Me da lo mismo, el alcohol, la droga, el sexo, el juego, la ludopatía, lo que sea, ¿no? Pero no se da cuenta que pasado ese tiempo, luego está triste, angustiado, busca otros caminos que sacien esa soledad, que sacien esa situación tan dura. Oye, pues no sé, da la impresión de que las personas en este siglo nuestro no piensan. El momento inmediato, a poder ser placentero, tener lo inmediato para conseguir lo que se quiera. Piensa, por favor. Piensa, vigila, estate atento. Atento a tu propia vida, vamos, es que no se necesita más. ¿Cómo se puede vivir sin pensar? ¿Cómo se puede vivir en unos ¿cómo diríamos? En unos espacios comunes que nos formamos
¿eh? Y de ahí no me saques. Y cuando intentas hacer a la persona alguna reflexión, no, él tiene esos estadios, esos lugares comunes y de ahí no sale. Su ideología contra la Iglesia o a favor de la Iglesia, su ideología en la política X o contra la política X, su ideología en favor de la familia o en desfavor de la familia, en la libertad o en el libertinaje. Esos espacios que tiene muy marcados, de ahí no le saques. No le hagas pensar, no piense, que no piense, no piensa. ¿Eh? O sea, y además da la impresión de que no le preocupan que los adolescentes y los jóvenes, por las últimas leyes promulgadas, estén sometidos a la perdición. ¿Por qué a la perdición? Porque están sometidos a estar viviendo en unas dudas que son pasajeras, pero que esas dudas las han llevado a unos extremos legales de tal calibre que la persona, el joven, el adolescente, se lanza a querer violentar la propia naturaleza y entra en caminos irreversibles. Y cuando su psicología cambia, porque la psicología de la persona va cambiando, sobre todo desde la infancia, pubertad, adolescencia, juventud, hasta que llega la madurez de allá a los 25 o 30 años, pues entonces cuando la psicología cambia, ahí nos encontramos con el crimen consumado. Oye, pues las personas no lo piensan. Y eso no será porque no están saliendo noticias ya de esas consecuencias. Pero claro, como yo no atiendo a la presencia de Dios en mi vida, que viene con su sabiduría, que viene con el Santo Espíritu para hacerme comprender y entender, para marcarme el camino, para decirme, no. Luego por ahí me cuentan no sé qué historias y yo voy y me las creo porque vigilar y pensar, eso no va conmigo, por Dios. Así, no, pero si yo ya rezo, mira, las 3 Ave Marías todas las noches. No, si yo voy a misa. No, yo creo en Dios, yo creo en la Virgen. Pero acepto los postulados de esta ideología de muerte, de esta cultura de muerte, los acepto. Entre otras cosas porque ni me molesto. ¿Hasta dónde llegan esas leyes? Es que es un rollo ponerse a leer una ley. Además eso ya los que estudian derecho. Tú debes de tener conocimiento, porque sin el conocimiento no podrás discernir y sin el discernimiento nunca podrás conocer la voluntad de Dios. Hermanos, caminad con seriedad en estos días, en la seriedad que el propio Señor quiere cuando nos ha propuesto esta actitud de estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. No sabéis cuándo es el momento del encuentro con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo, con Dios Hijo, en el transcurso de los minutos, días y horas de cada día. Acogeros a María, nuestra Madre y nuestra Guía. No olvidéis que vuestro santo ángel custodio os quiere ayudar a que caminéis y mucha ilusión, mucho deseo de que Dios ilumine vuestras conciencias y vuestros corazones. No olvidéis que estáis envueltos en la gracia que la Santa Iglesia Católica tiene otorgada a todos los que se acogen a hacer ejercicios espirituales. En el nombre de Dios os deseo una feliz
meditación y un feliz trabajo. Amén.